Tengo una palabra que arde en mi corazón que tiene que ver con la carrera de la fe. Hoy quiero hablarte, gracias, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Laura. Hoy quiero hablarte acerca de la carrera de la fe. Y para esto quiero que pensemos en un hombre llamado Pablo, el apóstol Pablo. Ahí atrás, ¿me escuchan bien? Al fondo, ¿sí se escucha bien? Bueno, el apóstol Pablo. Pablo fue un hombre que marcó la historia del cristianismo. Este hombre se convierte a Jesús, a Cristo, después de perseguir a la iglesia, y se convierte tras un encuentro con el Jesús resucitado, queda impactado profundamente, es llamado por Dios y a partir de ahí no paró. Pablo escribió 13 de los 27 libros del Nuevo Testamento. Miren qué inspiración divina, miren qué relación. Hizo 3 viajes misioneros muy importantes, fundó iglesias, por la mano de él se hacían maravillas, prodigios, señales, como contaba Nico recién. Este hombre, cuando llegaba a ciertos ambientes, los espíritus malignos no podían resistirse ante la presencia que iba con él, la presencia del Espíritu Santo. Y él llegaba a centros culturales y filosóficos de la antigua Grecia y lugares de mucho nivel académico y se quedaban impactados por el conocimiento, la palabra de autoridad y la demostración de poder de Pablo. Pero Pablo en un momento cuenta cómo se vive y cómo se corre la carrera de la fe. Así que yo quisiera que me ayudes hoy, o hagamos junto esto, que te imagines que nos sentamos a tomar un café con el apóstol Pablo. ¡Wow! Ese es el verdadero quien pudiera, ¿no? Un café con el apóstol Pablo. Mirá, Pablo, quiero comentarte algunas cosas. Nos juntamos en el centro químico a tomar un cafecito. Uy, sí. ¿Sabes qué, no? Horas y horas. O no, tal vez una palabra nomás, un instante, sería suficiente, ¿no? Pero bueno, quiero que te imagines esto. Te sentás a tomar un café con el apóstol Pablo y le vas a preguntar, Pablo, ¿cómo viviste la fe? ¿Y cómo corriste la carrera de la fe? Así que iniciamos, amén. Qué rico. Pablo nos va a contar cómo corrió la carrera de la fe. Yo lo detengo un momento antes de seguir con el café y le pregunto si puedo tomar notas de lo que él me va a decir. Él dice que no tiene problema que tome nota, pero que lo que me va a contar ya lo dejó escrito en 1 Corintios 9. Puntualmente 1 Corintios 9, versículo 24, y es lo que vamos a leer ahora. Al 27 en la Nueva Versión Internacional. Él me deja que tome nota, ¿sí? Me deja que tome nota sobre cómo se corre la carrera de la fe, pero me dice que ya lo dejó escrito. Así que vamos a leer lo que escribió Pablo acerca de cómo correr la carrera de la fe. Dice así 1 Corintios 9, versos 24 y 27. ¿No saben, dice Pablo, que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Dice Pablo, mientras estamos en el bar, en el café, corran pues de tal modo que obtengan el premio. Todos los deportistas se entrenan con mucha ¿qué? Se entrenan con mucha. Acá está el mensaje de hoy. Ellos lo hacen para obtener una corona que se echa a perder, una corona terrenal. Nosotros, en cambio, por una que dura para siempre, por la eternidad. Y dice él, así que yo no corro como quien no tiene meta, atentos a estos, no lucho como quien da golpes al aire, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Lo que Pablo usa como analogía acá es una competencia, amén, una competencia. Y mezcla un poquito una carrera, una maratón, con la lucha cuerpo a cuerpo. Quiero contarte que para preparar esta prédica tuve una charla con un maratonista para estar más en el tema de lo que iba a predicar hoy. Así que me senté a conversar con él. Él es un compañero de trabajo, él es contador y es maratonista. Es más, ahora mismo está corriendo una carrera de 21 kilómetros. Me dice, voy a arriesgarme los 21 kilómetros, pero para la de 42 no puedes arriesgarte de un día para el otro y a correr. La maratón es la de 42 kilómetros. Así que me senté a hablar con él y me empapó acerca de cómo es la preparación de una persona que va a correr 42 kilómetros. Y la carrera de la que habla Pablo son las maratones de la antigua Grecia, ¿sí? Está hablando en el contexto de los Juegos Olímpicos. Y él va a decir que hay un modo de correr. Versículo 24, por favor, ahí. Hay un modo de correr. Dice, yo corro de tal modo, ¿lo tenemos por ahí? Un poquito, ahí está. Corran pues
de tal modo. En primer lugar, Pablo, mientras tomamos el café, nos enseña que hay un modo de correr. Amén. Hay una manera de correr. No es que ahí dice, hay un modo para correr esta maratón, la maratón de la fe. ¿Y cuál es ese modo? Versículo 25. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Así que primer punto, el modo de correr, según Pablo, mientras toma un sorbo de café, es la disciplina. ¡Ay, qué palabra, la disciplina! ¿Cómo estamos con la disciplina en nuestra vida personal? Ahora vamos a ver cómo nos encontramos y Pablo nos va a seguir enseñando. ¿Cómo es esto de la disciplina? Bueno, muy bien. Ahí combina entonces el modo que hay que utilizar es la disciplina. Disciplina para alcanzar el oro. Y él utiliza esta analogía. Ustedes saben que miren qué astuto el apóstol Pablo. Qué guiado por Dios para hablar de esta manera. Él está en un contexto en Corinto donde era el centro o el núcleo geográfico para los Juegos Olímpicos. Puntualmente los Juegos Istmicos eran estos, que eran similares pero no eran lo mismo, pero eran similares. Y él le escribe a la gente, a personas maratonistas, atletas, gente del deporte, gente que de todas partes del mundo venía a estos Juegos Olímpicos. Y entonces él dice, tengo que transmitir un mensaje y que me entiendan. Les voy a escribir lo que ellos van a entender. Les voy a escribir a los que vienen a esto, a los que vienen a competir. Y usa la analogía del juego olímpico. Muy bien, yo no sé si vos estás al tanto de en qué consiste la preparación de una persona que se prepara justamente, se entrena para las Olimpiadas. Es totalmente extenuante. Yo hablaba con este maratonista, me contaba los días previos lo que tiene que comer, me contaba lo que pasa en momentos de deshidratación, me contaba que nos pasa en la vida que toda maratón de 42 kilómetros hay algo que viven en el kilómetro, entre el kilómetro 30, 32. Alguno de nosotros llega al 30, 32 corriendo, arrancás hoy. ¡Wow! Pero los maratonistas dicen que experimentan algo en común en el kilómetro 30, 32 llamado el muro. Dice que ahí por el kilómetro 30, 32, el muro es el momento en donde tu mente te dice, no puedo más. En donde tu cuerpo te dice, ya lo di todo. Y si cruzás el muro, esa instancia entre el kilómetro 30 y 32, tenés posibilidades de llegar al kilómetro 42. Pero dice que lo más difícil me desea el maratonista son los últimos 200 metros. ¡Wow! Vos decís, ya lo tenés. Dale que lo tenemos. No, lo más difícil son los últimos 200 metros. Hermano, tenemos que estar muy listos para lo que el Señor quiere con nosotros. Tenemos que estar entrenados, tenemos que estar preparados. Pasar el muro, los últimos 200 metros son los más difíciles. Bueno, ¿cómo sigue este café con Pablo? ¿Cómo continúa la historia? La búsqueda de una medalla de oro lo consume todo en tu vida. O sea, si vos querés vivir lo que Dios tiene para tu vida, tenés que saber que lo va a consumir todo. ¿Cuánto va a consumirlo? ¿Cuánto, Josu? Ahí está, todo. Los atletas estructuran su vida en torno al entrenamiento necesario para esa competencia de élite. Estructuran su vida, amoldan su vida en función de ese entrenamiento. Estaba leyendo un poquito. Miren, no sé si cuántos recuerdan, seguramente sí, claro, a Enzo Fernández, jugador de la selección argentina. Enzo Fernández se fue de jugar acá en River, un crack verdaderamente, un capo con la pelota en los pies. Se fue de River como el jugador que se iba a Inglaterra. Llegó a Inglaterra, al Chelsea de Inglaterra, siendo un crack argentino que llega a Inglaterra, se pone a jugar con los ingleses y se da cuenta que no podía con ellos. Así que Enzo Fernández tenía su entrenamiento en el Chelsea de Inglaterra y en paralelo comenzó un entrenamiento personal para poder competir en el equipo al que lo habían llevado. Vos decís, Enzo Fernández necesita más entrenamiento, necesitaba más entrenamiento para poder jugar en esa liga. La pregunta es, para jugar en la liga que Dios tiene para nosotros, ¿nos estamos preparando? ¿Estamos entrenando? ¿Estamos a la altura de lo que Dios tiene para nosotros? Bueno, vamos a ver qué dice Pablo y qué nos aconseja. Sigue tomando él su café. Lo tomamos juntos. Pablo escogió atletas de nivel olímpico como una analogía.
Voy a dejar una frase que va a ser durante toda la prédica, que me encantaría que te lleves hoy, y es la siguiente. Y es que el premio vale el precio. Amén. El premio vale el precio. Es decir, que todo lo que vos estás viviendo hoy, todo lo que estás renunciando, a todo lo que estás sacrificando, todo lo que te estás disciplinando, todo lo que te estás esforzando, todo eso vale el premio. Así que puestos los ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe, el premio vale el precio. Hay un modo de correr esta carrera. ¿Y cuál es el modo, iglesia? Vamos juntos, ¿eh? Si no te has enterado hasta ahora, ya te enteraste por lo que otros hermanos lo dijeron. Así que ya lo tenés y lo podemos decir todos juntos más fuerte. Hay un modo de correr la carrera de la fe y ese modo es disciplina. Disciplina. El tema es que a nuestro cerebro no le gusta la disciplina. Porque tu cerebro y el mío vive para la supervivencia, no para la superación. El cerebro tiene plasticidad. Es decir, que yo puedo estirarlo para que vaya más allá, con disciplina. Pero si yo no lo estiro, él va a buscar sobrevivir y no superación. ¿Se entiende? Tu fe tiene plasticidad. Es un músculo. Si vos no entrenás el músculo, se va a atrofiar. Si vos no estirás el músculo, se va a cortar. Cuando entrenamos, la profe nos hace hacer estiramiento. Y ahí te das cuenta lo acortado que están tus tendones. ¿Por qué? Porque no estirás. Si no lo entrenás, el músculo se atrofia. El cerebro funciona así, la fe funciona de esta manera. Así que yo necesito disciplinar mi fe, disciplinar mis pensamientos, disciplinar mi cuerpo. Si yo no me ocupo en hacerlo, la fe se atrofia, la fe se acorta, la fe se estanca. Y acá aparece la disciplina, acá aparece nuestra responsabilidad personal, hermano y hermana. Déjenme saber, ¿está siendo claro esto hasta acá? ¿Venimos bien? ¿Sí? Acá aparece mi responsabilidad personal. La disciplina no es algo que aparece, es algo que se construye. Amén. La disciplina no aparece, bueno, un día, no sé, estaba Josu tocando y sentí algo por dentro, una cosa que me movió y soy disciplinado. No. La disciplina se construye, se trabaja. La fe se trabaja, se entrena. Amén. Una necesidad, dice Pablo, para correr la carrera es la disciplina. Nosotros pensamos en nuestra carrera personal, en nuestra carrera laboral, en nuestra carrera académica, y está bien, pero yo quiero preguntarte hoy, ¿cómo está tu carrera espiritual? ¿En qué punto estás de la carrera de la fe vos? ¿En qué punto te encontrás? ¿Sabés en qué punto te encontrás? ¿Qué batalla estás peleando hoy? ¿Sos consciente de qué batalla te fue asignado a pelear hoy? Y Pablo va a decir que no solamente hay un modo de correr que es la disciplina, sino que hay dos peligros. Y está en 1 Corintios 9 también, lo leímos recién. Y estos dos peligros, según Pablo, mientras seguimos compartiendo ese café y lo escucho y tomo notas de todo lo que puedo, en el versículo 26 Pablo dice: así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire. Podés estar corriendo una carrera sin tener clara la meta. Y por no tener clara la meta, podés estar viviendo la vida dando golpes al aire. No podés vivir la vida sin saber a dónde estás yendo. Porque si no sabes a dónde estás yendo, tu vida va a ser como la de aquel que da golpes al aire, pero nunca al blanco. Dicen que los boxeadores muchas peleas las pierden no por su aptitud física, no por falta de rapidez en las piernas, no por no haberse preparado, sino por la cantidad de golpes al aire que da durante una pelea. Nada cansa más a un boxeador en la pelea que golpear al aire y no poder acertar los golpes al contrincante. Mucho de nuestro cansancio, mucho de nuestro agobio físico, emocional y espiritual se debe a estar dando golpes al aire, a estar errándole al blanco. Si hay cansancio, si hay agobio,
Puedes preguntarte, ¿estuve dando golpes al aire? ¿No estuve teniendo clara la meta en este tiempo? Que el Señor nos ayude, amén. Que el Señor nos ayude. Mucho de nuestro cansancio tiene que ver con dar golpes al aire. La iglesia puede estar dando golpes al aire, en tu familia puede estar dando golpes al aire, en tus proyectos puede estar dando golpes al aire y no ser certero, no ser eficaz, no ser eficiente. ¿Y cómo doy golpes al aire en el día a día? Bueno, atendiendo lo que Dios no me pide atender, yendo donde no tengo que ir, viviendo al calor de la circunstancia, por ese WhatsApp que llegó, por ese llamado que entró, por eso que alguien espera de mí, por la expectativa que alguien tiene sobre vos, por la idea de que si te quedás quieto, no avanzás. Mentira del diablo en nuestro sistema. Por la mentira del diablo de que se te pasa el tren. Si no haces algo, hace algo porque se te pasa el tren. Y entonces te subís a un montón de trenes que ninguno era para vos, que ninguno te lleva donde Dios quería que vayas. Tal vez esos golpes al aire son esos momentos en que estás diciendo sí cuando tenés que decir que no. Lo que el Señor quería era que en ese momento, en esa tarde, digas no. No tenías que decir que sí. Y eso fue un golpe. Y por eso estás cansado al final del día. Y por eso estás frustrado. Y tenés remordimiento y autorreproche y te enojás. Tal vez esos golpes al aire son querer encontrar la solución a algo cuando lo necesario quizás sea parar todo y hablar con Dios. Tomarte un café. Tomarte un mate con Él y contarle lo que te pasa. Hace mucho tiempo atrás, tampoco tanto, ¿no? Pero cantábamos una canción que decía algo así como: si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Cualquier necesidad Él la resolverá. ¿Cómo? Orando. Descansa en el Señor. Tus penas dile a Él. ¿Cómo? Orando. Bendita la oración. ¿Yo puedo hablar con Dios? ¿Cómo? Orando. Pablo acomoda la taza y me va a decir lo siguiente: no gasto energía en cosas intrascendentes, dice él. Más bien aplico esa fuerza en autodisciplinarme, en ser el verdugo de mi cuerpo y de mis pasiones, de mi alma y de mis emociones, de mi mente y voluntad. Pablo se convertía en verdugo de aquello que lo quería dominar. ¡Wow! ¿Cuánto por aprender en este café de este hombre, no? ¡Tremendo! El pastor Kenneth Copeland de Estados Unidos cuenta que un pastor amigo llamado Charles Capps le enseñó a volar un avión. Y mientras Charles Capps le enseñaba, le dijo lo siguiente: si vos tenés una ruta, tenés que seguirla. Si vos te movés 1 grado hacia una dirección, derecha o izquierda, a esta velocidad, cuando quieras darte cuenta, puedes estar yendo totalmente en la dirección equivocada. 1 grado que te muevas de no seguir la ruta, podés terminar en cualquier lugar, menos a donde tenías que ir. Septiembre del año 2019, estábamos a una semana de comenzar con Casa de Gracia en el living de casa. Estamos en una campaña, en una noche de gloria y de milagros con el evangelista Pablo Rocco en Ríos de Vida. Y alguien del equipo llamó al pastor Pradas, el pastor de Ríos de Vida, y le comentó de nosotros, y ya que estaba ahí, le pedimos que ore por esta obra que iba a comenzar. Y no me acuerdo, no me olvido más, hermanos, no me olvido más. Me acuerdo que él tomó nuestras manos, hizo una oración tan amorosa pero tan profunda a la vez. Él tomó las manos y mientras oraba, después nos abrazó y oró de esta manera: Señor Jesús, te pido. Fue muy cortita la oración. Señor Jesús, te pido que los acompañes siempre. Y si ellos en algún momento se distraen, te pido, Jesús, tráelos rápido. Tráelos rápido. Tráelos rápido. Es capaz que te pares un ratito nomás. Tráelos rápido. Tráelos rápido. Y a veces necesitamos que de donde estamos el Señor nos traiga rápido, ¿sí? Para nuevamente seguir hacia la meta, al premio. Ahora te voy a contar cuál es el premio. Necesito tener clara la meta. Amén.
para dar golpes al blanco. Y una vez que tengo clara la meta, vivir con disciplina. Nos falta disciplina. Nos falta disciplina en el cuerpo. Nos falta disciplina en las relaciones interpersonales. Nos falta disciplina en el estudio. Nos falta disciplina en la mayordomía. Disciplina. ¿Por qué? Porque el premio vale el precio. El premio que está por delante vale el precio que hoy estás pagando. Amén. Miren, a veces creemos que Jesús apareció y supo todo lo que supo y tenía la sabiduría que tenía porque sí nomás. Voy a contar algo que va a romper eso. Jesús era hombre y era Dios, ¿no? En sí mismo. La cultura judía, la escuela rabínica, comenzaba cuando vos tenías uso de razón. Cuando tenías uso de razón comenzabas a estudiar el Pentateuco. ¿El Pentateuco qué es? Los 5 primeros libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Cuando era más o menos como Cata o alguno de los niños que fueron para atrás, más o menos ahí a los 4 años, por ahí, 5 años, ya empezaban. Y te ibas hasta los 7, casi 8 en algunos casos, teniendo que saber el Pentateuco. Y ahí a los 7, 8 años te tomaban un examen en la escuela rabínica. Te tomaban un examen y te decían, ¿qué dice? Una cita específica, ¿no? ¿Qué dice Éxodo capítulo 11? Comenzando por el versículo 1. Y vos con 7 añitos tenías que decir, ¿qué dice Éxodo capítulo? Si vos superabas ese examen, ibas a un nuevo nivel hasta los 12 años de edad, donde estudiabas la Torá, el Antiguo Testamento. Y a los 12 tenías otro examen, en donde te podían preguntar cualquier cosa de la Torá. Y también cómo lo interpretaban, eso que te preguntaban los fariseos, las distintas corrientes, los saduceos, etc. ¿A qué edad encuentran José y María a Jesús en el templo cuando lo estaban buscando? ¿Cuántos años tenía Jesús cuando lo encuentran? 12 años. Lo encuentran entre los maestros y los doctores de la ley, sorprendidos por las cosas que decía Jesús y las preguntas que hacía a los 12 años a los maestros de la ley. ¿Qué te quiero decir con esto? Que Jesús se disciplinó en el estudio. Si a los 12 años estaba ahí, es porque había superado exámenes, habiendo estudiado la palabra. Amén. Y si Jesús se disciplinó en el estudio y en el conocimiento de la verdad, ¿cuánto más nosotros? Fíjate que después de los 12 años, si aprobabas el examen, ahí entonces un rabino podía elegirte como su discípulo para que vos te conviertas en un rabino. Cuando Nicodemo se encuentra con Jesús, que viene a buscarlo, ¿qué le dice? Rabí, que es maestro, profesor, es una palabra de respeto, rabí. ¿Qué quiero decir? Que Jesús pasó por todas las instancias de la disciplina y no decía lo que decía solamente por revelación. Él se había disciplinado en el estudio, en el conocimiento de la verdad. ¡Wow! Por eso después podía decirle al diablo, escrito está. Porque desde muy chiquito, si a los 7 años no pasabas el examen, ibas a dedicarte tu vida a trabajar de la profesión de tu papá. Si pasabas a los 7, seguías. Si a los 12 no aprobabas el examen, ibas a dedicarte a la profesión de tu papá. Pero si no, te podías convertir en un rabino. Jesús, rabino, maestro, disciplinado. Amén. Tenemos que aprender de Él, tenemos que aprender de la disciplina de Jesús. Y Pablo me dice que Él aprendió de la disciplina de Jesús. Cuento esto para mostrar la disciplina de Jesús. Cuento esto para enseñar que en su humanidad Él ejerció disciplina. ¿Por qué digo esto, iglesia? Porque nosotros queremos vivir como Jesús. Queremos la verdad, pero no leemos la palabra. Queremos la dirección. Queremos dirección, pero no oímos. Queremos poder, pero no buscamos el aceite. Queremos ser como Jesús, pero no estamos dispuestos a vivir como Él vivió. Y vuelvo a recordarte que el premio vale ¿qué cosa? El precio. El premio que está allá vale el precio que estás pagando hoy. Amén. El premio que está allá vale el precio que hoy estás pagando. En mi momento de debilidad, en esta mañana orando, Señor, todo esto
vale aquel premio. Gracias, Jesús. ¿Y cuál es el premio? ¿Cuál es el premio que hay al llegar a la meta en esta carrera, en esta lucha? ¿Cuál es el premio? Seguramente vos estás pensando capaz en proyectos, en el ministerio, en aquello a lo que Dios te llamó, lo que Dios tiene para tu vida. Y yo sé que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, iglesia. Una tarea que debemos cumplir para llevar a cabo acá en la tierra. Pero el cumplimiento de esa tarea, no importa cuán grande o impactante sea lo que hagas, esa tarea no es el premio. Tu llamado no es el premio. El cumplimiento de tu llamado no es el premio. El premio no está relacionado con el tamaño, el alcance de nuestro ministerio, de la iglesia, profesión o proyecto. No. Entonces, ¿cuál es el premio? Le pregunto a Pablo porque necesito saber. Si me voy a disciplinar, pero ¿yendo hacia qué premio? Quiero saberlo. ¿Te gustaría saber cuál es el premio? ¿Sí? ¿Quieren saber? Bueno, él mismo escribe una carta y nos cuenta cuál es el premio. Está en Colosenses 1, 26 y 27, la versión Valera, Reina Valera. Colosenses 1, 26 y 27. Acá te voy a contar cuál es el premio según Pablo. El premio que todos al que debemos correr y obtener. Dice así la palabra de Dios. Pablo dice: el misterio que había estado oculto desde los tiempos antiguos, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer. ¿Qué cosa quiso dar a conocer? Las riquezas de la gloria de este misterio entre los no judíos, y que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. ¿Sabés cuál es el premio? Ese es el premio. Cristo en vos, Cristo en mí, Cristo en cada uno de nosotros. El premio es que Cristo se forme en nosotros. Amén, iglesia. El premio por excelencia es que Jesús se ha formado en nosotros. Pablo dice: hasta que lleguemos a la estatura, hasta la medida del varón perfecto, que es Cristo Jesús. ¿Cuál es el premio que perseguimos? Cristo en mí, esperanza de gloria. Amén. ¿Qué tal si le das un aplauso a Jesús en esta mañana? Vamos, iglesia, vamos. El premio es que Cristo se forme en nosotros. El premio es que Cristo se forme en nosotros. Y el mismo escritor, Lucas, escribe en Hechos 17, 28, y él dice, Lucas escribe y dice: porque en él vivimos y nos movemos y somos. En él vivimos y nos movemos y somos. Esta debe ser nuestra prioridad. Hermano, hermana, nuestra prioridad número uno debe ser vivir, movernos y tener nuestro ser en él. Pablo lo expuso también en Filipenses 1:21 y dijo: porque para mí el vivir es Cristo. El enemigo hizo un trabajo muy sutil de cambiarnos el premio. Y entonces ahora en la vida buscamos otras cosas, buscamos otras metas. Pero el premio, el supremo llamamiento, dice Pablo, el llamado más alto y excelso, es que yo pueda dedicarme a la excelencia de su conocimiento, dice Pablo. Ay, Jesús. El enemigo nos movió del mapa y nosotros pisamos ese palito y ahora vamos tras otras cosas. Y tenemos alegrías y tenemos satisfacciones y tenemos logros, pero la meta clara es Cristo en mí, esperanza de gloria. Amén. Cristo en tu casa, Mili, esperanza de gloria. Cristo en tu hogar, Martín, esperanza de gloria. Que Jesús se ha formado en nosotros es el premio. Y ese premio vale, ¿qué cosa? El precio. Amén. Muy bien. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. El premio, la meta es: quiero ser como Él. Quiero parecerme a Él. Quiero hablar como Él. Quiero pensar como Él. Quiero actuar como Él, al punto
punto de dejar en todo lugar su perfume. El apóstol Pablo tenía tal relación con el Señor que él decía: por donde vamos, dejamos el perfume de su conocimiento. Por donde vamos, el perfume de Jesús queda en las personas, en los ambientes, en los lugares, en donde nos movemos. Su perfume queda, porque su perfume está con nosotros. Porque Él está con nosotros y nosotros estamos con Él. Amén. ¡Wow! Yo creo que hoy, en esta mañana, el Señor nos está aclarando cuál es la meta, para que ya no demos más golpes al aire. Amén. Eso es lo que estoy buscando. Ese es el premio. Cristo se ha formado en mí. Iglesia, ahora. Casi nos queda muy poquito café y Pablo se quiebra. Permítanme volar un poquito con la imaginación, claramente desde que comencé la prédica, ¿no? Pero siempre yendo a la palabra. Pablo se quiebra antes de decirme lo siguiente y antes de terminar el café. Se quiebra. Y me recuerda palabras que están en Filipenses, que él escribió 3, versículos 7 al 9, en la Nueva Traducción Viviente. Se quiebra y Pablo va a decir esto. Escuche qué profundo, por favor, escuche qué profundo. Un hombre que podía jactarse de todo en la vida, del tiempo que hizo las cosas mal, pero ahora también. Un hombre que hablaba en lenguas más que todo lo de su entorno. Un hombre que llegó a la morada de Dios, al tercer cielo donde nadie puede acceder, y en un acto de suprema humildad, cuando lo cuenta, no habla de sí mismo, lo cuenta como en tercera persona. Un hombre que realmente marcó la historia del cristianismo. Él escribe y dice: antes, escuche por favor, creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con ¿qué? Escucha por favor esto. Todo lo demás en la vida no vale nada cuando se compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, dice Pablo, he desechado todo lo demás y hoy lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Gracias, Señor Jesús. Él dice: todo en mi vida, mis títulos, mis credenciales, los dones, la trayectoria, el ministerio, lo que dicen de mí cuando me alaban, todo lo tengo como basura a fin de obtener a Cristo, de capturar a Cristo y ser uno con Él. De ser uno con Él. Ese es el premio. Que Él lo llene todo. Que sus pensamientos inunden tu ser. Que la marca de la compasión te acompañe a donde vos vayas. Que sientas en tus entrañas el dolor que Él siente al ver realidades. Que seas uno con Él es el premio por excelencia. Mi hermano, mi hermana, vamos a tener que disciplinar nuestra devoción, nuestra relación con Dios, la escritura, la oración. Te va a tocar y me va a disciplinar nuestro corazón, que es engañoso y nos juega malas pasadas en la semana. Y a veces andamos como claudicando entre dos pensamientos a causa de nuestro corazón. Vas a tener que disciplinar tu atención. Te mencioné devoción, te mencioné el corazón y vas a tener que disciplinar dónde pones tu atención a cada momento, porque eso va a hacer que tengas clara la meta y no des golpes al aire. Amén. Ponete de pie, por favor, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos
Vamos a orar ahora en el nombre de Jesús. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Qué bueno, qué buen ambiente en la presencia del Señor. Qué buen ambiente, qué lindo momento en la presencia del Señor. Pero, hoy tenemos que definir la meta de nuestra vida. No es el llamado que es importante, pero hay algo más grande que el llamado. En este lugar hay uno más grande que el templo. Hay uno más grande que la iglesia. Es Cristo Jesús, amén. Hay uno más grande que tus temores. Hay uno más grande que tus incertidumbres. Es Jesús. Es Jesús. Y yo oro que seamos totalmente enamorados de la persona de Jesús, apasionados por la persona de Jesús. Mi hermano, mi hermana, si la meta es Cristo, todo se ordena en la carrera de tu vida. Pero cuando la meta no es Cristo, todo es difuso, todo es confusión, todo es terror, todo es afán. Padre, en el nombre de Jesús te pido, Señor, que si hay personas que están acá llegando al muro en la maratón y parece que no se puede cruzar esa barrera, Señor, que el tener clara la meta ahora les traiga las fuerzas necesarias, Señor, para cruzar el muro, para cruzar toda barrera y poder avanzar. Yo no sé cuál es tu muro, mi hermano, mi hermana, en esta etapa de la carrera. No sé, tal vez el Espíritu Santo traiga a tu mente en este momento cuál es el muro, cuál es el muro, cuál es el gigante, cuál es el obstáculo, cuál es la valla en tu posta olímpica, cuál es tu muro, cuál es la dificultad. Aleluya, aleluya. Quiero preguntarte en esta mañana, ¿qué tanto querés el premio? Porque no vas a perseguir un premio que no deseas. No vas a perseguir un premio que no deseas. ¿Qué estás consumiendo actualmente que te estorbe para ganar el premio? ¿Qué compromisos de tiempo tenés que abandonar para correr más liviano? Si alguien después quiere estas preguntas, se las puedo compartir para que las tengamos en la semana. ¿Qué compromisos de tiempo tenés que abandonar para correr más liviano? ¿Qué distracciones están desenfocando tu atención? ¿A qué deseos estás cediendo y ponen en peligro el premio? ¿Estás dispuesto a iniciar esta búsqueda más profunda hoy mismo, esta semana que comienza? ¿Qué incomodidad estás dispuesto a soportar con tal de llegar a la meta? ¿Estás dispuesto a estar incómodo en la carrera con tal de llegar a la meta? ¿Estás dispuesto a salir de toda zona de confort? Vamos a adorar un momento al Señor. Mientras Él sella esta palabra, vamos a adorar un momento al Señor. ¿Dónde estás? Que sea espontánea la adoración a Jesús, como fluya, como nazca, que te conectes con tu meta, que no es algo, sino alguien, y se llama Jesús de Nazaret. Él es todo lo que necesitas. Él es todo lo que necesitas. Y si lo tenés a Él, lo tenés todo. Si lo tenés a Él, lo tenés todo. Hay muchas cosas que pueden faltarte en la vida. Hay muchas cosas que van a dejar de ser. El cielo, la tierra, dijo Jesús, pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pueden faltar muchas cosas en tu vida. En este mismo tiempo pueden irse personas de tu vida, pueden irse bienes de tu vida, puede haber carencia, puede haber cosas que se estuvieron rompiendo, pero algo no puede faltar. Algo no puede faltar. Y es Jesús. Y es Jesús. Y es Jesús. Levantamos nuestras manos al cielo en esta mañana.
Adoramos al Rey de Reyes. Exaltamos al Señor de Señores. Ahora, Señor, ahora, todo lo que nos estuvo distrayendo en la carrera, todo lo que se llevó nuestra atención en la carrera, todo consumo, Señor, todo consumo, ahora renunciamos, Señor, a distracción, a confusión, a consumos en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, ahora renunciamos a aquello que nos pareció bueno pero nos estaba demorando en la carrera, Señor. Todo aquello que te esté demorando, ahora lo dejamos a los pies de la cruz. Todo lo que te esté retrasando, todo peso que te lleva, todo lo que te lleva a correr con peso la carrera, ahora soltalo en el nombre de Jesús, en la presencia de Dios. ¿Cuáles son los pesos que estuviste cargando esta semana, estas últimas semanas? Ahora, Señor, los soltamos en el nombre de Jesús, en tu presencia, en tu presencia, en tu presencia. Todo afán, toda preocupación, lo soltamos en tu presencia, Señor. Y corremos con paciencia, livianos, ligeros, la carrera de la fe, hacia el supremo llamamiento, hacia nuestra meta, hacia nuestro premio, que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén.